Buenos días a todos. A ver, en un video anterior hablábamos un poquito, colocábamos algunos elementos referentes a lo que son las raíces primitivas. Concepto importante en la parte de criptografía, en el área de criptografía. Recordando un poco, entonces decíamos que había raíz primitiva entre una pareja de números donde P era un número primo y Q entonces era un número dado que no dividía exactamente entonces a ese número P, y que básicamente entonces había raíz primitiva si efectivamente la única forma de obtener la unidad entonces era igual a Q a la P-1, en ese caso igual a la unidad por el pequeño teorema de Fermat, y que ese concepto entonces lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a tener en cuenta entonces para mirar o colocar algunos elementos también en lo que hace referencia al problema del logaritmo discreto. Entonces el problema del logaritmo discreto se parte de ese concepto de que en esa pareja de números, acuérdense que estos datos son utilizados para la generación de claves, principalmente en los algoritmos asimétricos, perdón. Y acá entonces la idea es que entonces el problema del logaritmo discreto, asumiendo los mismos valores que teníamos entonces en la parte de arriba, entonces se asume que se parte de la base de que de esos dos números, entonces en este caso 2 es la raíz primitiva de 13, que ya fue comprobada, les decía en un video previo, donde hacíamos un poquito el análisis de dónde salían las raíces primitivas. Como ya sabemos que 2 y 13, que 2 es la raíz primitiva de 13, entonces yo puedo en últimas elegir cualquiera de estos valores que correspondan a los residuos y saber entonces cuál es la solución, que en últimas se conoce con el problema del logaritmo discreto. Normalmente, bueno, acá para cuestiones didácticas tomamos pues números pequeñitos, la idea es pues enterarnos un poquito de cómo funciona, y acá nuevamente entonces como en este caso se asume que pues se genera la serie, los residuos son en la serie en este caso del 1 al 12, por aquí está el 1, por aquí está el 2, hasta el 12, entonces cualquiera de esos valores que yo coloque acá, entonces pues va a ser la solución del logaritmo discreto, del problema del logaritmo discreto. En este caso, por ejemplo, si tomamos entonces vamos a asumir que k es igual a 5 y es la solución y se conoce como logaritmo discreto. En ese caso es el valor de la potencia, lo que hace entonces que digamos que haya esa solución 6. Acordémonos que en este caso, pues 2 a la k es igual r, les decía que puede ser cualquiera de estos residuos. Yo puedo dar un residuo entre 1 y 12 y, por ejemplo, si me dicen que cuál es el logaritmo discreto para 9, entonces pues en ese caso me va a dar, la respuesta va a ser 8, es decir que con 8 yo puedo obtener una solución a esta incógnita a esa incógnita, es decir, de espejo, que la K, que es la que en últimas me va a determinar entonces todos los valores para esa ecuación. 2 a la k igual a r mod 13, lo que implica que cualquier valor de r entre 1 y 12 debe existir un k que solucione la equivalencia. En ese caso esa equivalencia, entonces les decía que para cualquier valor, en el caso del 11, la solución a la equivalencia entonces va a ser igual a 7. ¿Y qué significa entonces que mirándolo un poco ya en el programa, entonces se asume que el logaritmo discreto como tal, por aquí había también de pronto algo de una teoría, entonces en términos generales, mm, encontramos, miremos el programa, entonces asumiendo nuevamente cualquiera de los valores, en este caso la idea es dar cualquiera de estos valores, por ejemplo
le voy a dar como incógnita el 7, que lo estamos pidiendo. Ya sabemos que el 13 y el 2 efectivamente tienen una raíz primitiva, y adicionalmente en ese caso digámosle que 7, y para el 7 entonces dice que estamos hallando el valor, dice que 11 es el logaritmo discreto, en ese caso de 2 a la 10, y acá en el caso del 7 efectivamente es el 11 el que soluciona la equivalencia. Si damos otro valor, por decir algo, el 5 o el 6, como está planteado ahí en el documento, entonces en ese orden de ideas, si damos entonces el 13 y el 2 y damos el 6, ya sabemos que la respuesta nos tiene que dar 5. Entonces dice que 5 es el logaritmo discreto para ese valor. Estos conceptos, ojo que les decía que cualquiera de estos valores, entonces podemos darlo acá como argumento de R, y de alguna forma entonces el programa nos debe dar entonces el valor de K correspondiente a esa equivalencia. El programa, digamos que no difiere mucho de la parte utilizado en la raíz primitiva. Lo único que hicimos fue generar entonces un nuevo método de logaritmo discreto y evaluar entonces esos valores que están almacenados en el arreglo, asumiendo de que pues este R1 es el valor que acabamos de digitar en el teclado, y básicamente de acuerdo a eso es que estamos diciendo si cumple o no cumple la condición. Estamos mostrando los datos y estamos evaluando el resultado. Temas que van a ser previos de pronto al abordaje abordaje y análisis de pronto de algoritmos de criptográficos como el GAMAL o como Diffie-Hellman, que necesariamente entonces utilizan este tipo de problemas. Hasta acá, muchas gracias por la atención. Algoritmo, entonces, problema del algoritmo.